yo creo que se logró es que la política energética, si bien en el marco de nuestro régimen político, en la coherente con su régimen político, es una responsabilidad directa del Ejecutivo, al menos hay espacios de diálogo entre el Ejecutivo y el Legislativo que permiten que esto también, una vez más, se discuta de frente a la sociedad y más allá de los refinamientos jurídicos y políticos sea conocido por un sector mucho más amplio que la mera burocracia del sector central. Muchas gracias. Bien, a manera de conclusión, permítanme comentar brevemente también, porque el tiempo ya nos agota, pero déjenme comentar algo rápido, porque han existido a lo largo de todo el foro propuestas que son importantes resaltar. Es muy importante algunas de ellas. Quisiera referirme, por ejemplo, a aquella que pretende distinguir esta meta que hay en la Estrategia Nacional de Energía, que se fije en el 35% y que se incluyen algunas energías que en este foro se ha debatido y que al parecer es una cuestión de consenso, que no se niega en términos de investigación. Creo que este foro puede concluir que inclusive la energía nuclear en términos de investigación es en positivo. En donde no se ha podido alcanzar un acuerdo es en torno de si se debe o no se debe incluir dentro de este piso de 35%. Hemos escuchado en el lobby comentarios de que nos piden que nosotros podamos encarecer, o sea, que podamos decir que vayamos al 40% y que limitemos algunas, la integración de algunas energías, entre otros. Otra de las cosas que me parece importante y que ha sido toral, porque inclusive nos han buscado algunos medios de comunicación, es la muy afortunada petición de que nosotros impulsemos, desde luego, desde nuestro ámbito y el Ejecutivo desde el suyo, la creación de un instituto. No lo quiero revisar la propuesta, voy a ver la revisión estenográfica, pero era algo así como un instituto de investigaciones de cambio climático. Me parece es una propuesta muy, muy afortunada. También entiendo o quiero entender que de las que se han hecho también, que se han planteado, es una especie de renacer del Instituto Mexicano del Petróleo. Entiendo que también es una de las importantes, y entiendo entonces que una de las conclusiones que podemos llevar es que esta Estrategia Nacional de Energía adolece de una cosa, y es que le falta un alto grado que tenga que ver con cuestión de investigación. Y aquí voy a hablar de toda la investigación, no necesariamente solamente de la llamada sustentable, sino inclusive voy a incluir todas las investigaciones. También hemos escuchado comentarios en la primera parte de este foro respecto de que esta Estrategia Nacional de Energía tiene, digamos, por así decirlo, tiene un pie puesto sobre los hidrocarburos. En la mesa 2 se ha ampliado este panorama e inclusive nos han traído novedosas formas. Hay una petición concreta inclusive de modificación para que textualmente se diga que estas algas, estos plantíos marinos pueden ser concebidos como parte de esta tecnología limpia. Necesitamos desde luego que en la redacción del documento final las organizaciones ambientalistas, no porque lo diga yo, sino porque tienen el reconocimiento, desde luego no mío, sino de la mayor parte del mundo, nos puedan indicar y nos puedan precisar hasta dónde va. Nosotros les presentaremos una propuesta de modificación que llevaremos. También hemos encontrado comentarios, decía yo, en esta mesa, en la mesa de legislación, pues definitivamente muy afortunados, que por desgracia no se pueden ampliar los comentarios respecto de la minuta, lo cual nos llega a pensar que al momento de elaborar nuestro voto tenemos que pensar en dos rutas. Una ruta que va en el sentido de cuestionar el fondo la forma, y otra que va en torno de cuestionar el fondo. Es decir, en una tiene que ver con la elaboración en sí de la minuta, y en otra, en la del fondo, tiene que ver con el agregado que nosotros no vamos a perder la oportunidad de hacer, porque no agregar o no enviar sería tanto como haber venido a un día de campo, ¿no?
nos hemos estado aguantando el hambre y hemos estado aquí muy apasionados, y sería injusto que nosotros no entregáramos conclusiones a la Comisión de Energía y que no buscáramos que fueran vinculatorias, es decir, que estuvieran anotadas en el acuerdo final. Entiendo desde luego que este tipo de ejercicios pues no se hacen como una manera de, pues a ver si nos decimos vituperios, sino que más bien esta institución se abre para que haya en sentido propositivo fundamentalmente, para que haya intervenciones y nosotros, de lo que ustedes nos dicen, podamos hacer materia legislativa. Ese es el sentido de estos eventos, este es el sentido de esto que yo he estado insistiendo, en que es necesaria una nueva generación de legisladores que más que protagonistas sean facilitadores de la sociedad, le permitan a la sociedad la discusión y aprendan a ser portavoces necesariamente. A mí me preguntaban si tenía formación de ingeniero hace rato y les decía no, no tengo formación de ingeniero, y me ven así como, ¿y eres de la Comisión de Energía? Pues sí, no tiene nada de malo, porque en realidad mi función no creo que sea ser el experto de los temas, sino la función es ser un vehículo para que la sociedad transite y desde ahí podamos desde luego regresarle algo que la sociedad nos da generosamente. Otras de las cosas precisamente para traducir en materia legislativa de esta mesa, pues será necesariamente terminar de cerrar esta reforma que en ese momento a lo mejor porque no había praxis, no había ejercicio, no daba, y que ahora nos va a permitir inclusive ir y establecer algunas cosas como ya se plantearon aquí, como bueno, ¿qué pasa según la ley si simplemente el Ejecutivo se intenta ir por la libre? Porque en este momento, como bien lo decía el doctor, si nos vamos a jurisprudencia, pues lo seguro es que si avanzamos demasiado y invadimos la función, pues la Corte nos vuelva a contestar en un mismo sentido, si nosotros abundamos. Esto debe de abrir un espacio de negociación con el Poder Legislativo, por eso yo celebro, con el Ejecutivo, perdón, por eso yo celebro que la Comisión de Energía, a través de sus distintos representantes, se haya hecho presente hoy, que no finalmente se haya excluido, porque esto va a dar un espacio de cabildeo el fin de semana y nos va a permitir desde luego el lunes en la Comisión de Energía abrir margen de tolerancia y abrir margen de imaginación. Pienso yo algunas cosas importantes, como por ejemplo el Consejo Consultivo del Consejo Nacional de Energía forzosamente tendría que reformular, a lo mejor no un par, pero sí un consejo donde la sociedad tuviera eco y desde donde el Consejo Consultivo se pudiera alimentar, pienso yo. Es una de las necesarias reformas que tendríamos que tener en la ley, porque la tendencia en todos los gobiernos es abrirse a sus sociedades. La tendencia no es a que haya puntos unipersonales de vista. Esta tendencia murió con el siglo pasado, creo yo. La tendencia democrática cada vez es a abrir más la discusión y a permitir que distintos actores opinen, aporten, y aún las minorías, que estas minorías tengan garantizados derechos mínimos. Entonces, creo yo que este Consejo Consultivo tendrá que tener una par de la sociedad, y creo que se tendrá que vincular mucho con el propio Consejo Consultivo de la Ley Federal para las actividades de las organizaciones de la sociedad civil. Tendremos que buscar la interrelación, creo yo, entre otras cosas que me animan a pensar. Por tanto, me permito hacer la siguiente proposición para que este foro concluya. 1. El primer compromiso que podría hacer, en principio como legislador, y desde luego previa consulta con mis pares, sería emitir un voto particular, que le llamaríamos al voto mío, si ustedes no tienen inconveniente, el voto del foro, no el voto de la fracción X, sino yo diría que estos foristas, si no les molesta que les llame foristas, nos viéramos representados en el voto que voy a emitir yo en la comisión, que hubiera, entonces estamos hablando de que debe de haber un voto particular, 1. 2, que ese voto particular argumente la forma de la minuta, y que en el fondo, desde luego, no me metería yo a hacer un análisis, sino vayan las conclusiones de este foro, para que sea por una vía o sea por otra,
finalmente queden plasmadas. Y lo otro que yo les